Abril del año 1943. El sol se levantaba sobre el Pacífico Sur con un brillo engañosamente sereno. Bajo esa calma, el aire estaba cargado de tensión invisible, de la electricidad previa a los grandes actos del destino. En la base aérea de Lakunai, en Rabaul, el rugido de los motores Mitsubishi G4M resonaba como tambores de guerra. En medio de aquel bullicio disciplinado, un hombre observaba el panel de su radio, ajustando diales con la precisión de un cirujano. Su nombre era Satoru Inoue, operador de radio de la Armada Imperial Japonesa, un técnico de 31 años que había servido desde antes del estallido de la guerra. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte porque mañana he preparado algo realmente especial para ti. Nacido en Osaka, hijo de un maestro de escuela y de una madre profundamente devota al sintoísmo, Satoru había crecido bajo la sombra de la palabra lealtad. Para él, el emperador no era solo un monarca, era una entidad sagrada, la encarnación del destino japonés. Desde joven había sentido que su vida no le pertenecía. Morir por el emperador es vivir eternamente, le había dicho su instructor el primer día en la Academia Naval de Etajima. Esa frase se convirtió en su brújula, pero aquel amanecer de abril, mientras calibraba la radio de frecuencia corta, esa brújula comenzó a temblar. El almirante Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la flota combinada, había diseñado la estrategia del ataque a Pearl Harbor y representaba, para millones de japoneses, el genio intocable. Sin embargo, en los meses recientes, el curso de la guerra había cambiado. Las derrotas en Guadalcanal y en las Salomón habían debilitado la confianza de la nación. Yamamoto, siempre pragmático, había decidido inspeccionar personalmente las bases avanzadas en Bougainville para levantar la moral de las tropas. Aquella gira estaba planeada con precisión matemática. 2 bombarderos, Betty, transportarían al almirante y a su equipo, escoltados por 6 cazas. 0. El itinerario era un secreto de Estado, transmitido solo a unos pocos oficiales superiores y a los operadores encargados de coordinar las comunicaciones en vuelo. Entre ellos, Satoru Inoue. Según las órdenes del alto mando, la información debía permanecer en completo silencio radiofónico. Cualquier confirmación, cualquier emisión, incluso un código rutinario, podía significar la muerte. La seguridad dependía del silencio absoluto. A las 5:20 de la mañana, el mensaje cifrado llegó al puesto de Inoue. Operación Kikyo, confirmación del vuelo en curso. Retransmisión prohibida. Era una orden clara. El protocolo exigía que el operador verificara las frecuencias, registrara la instrucción y luego permaneciera en escucha pasiva. Pero mientras los minutos pasaban y la hora del despegue se acercaba, algo comenzó a inquietarlo. En los registros previos, había notado un detalle que no cuadraba. Una señal repetida desde la estación secundaria de Buin, en Bougainville, había sido interceptada por error 2 veces la noche anterior. El mensaje duplicado no debía existir. Según el Código de Transmisiones Imperiales, una repetición involuntaria podía significar una brecha o una interferencia. Satoru lo sabía. Los norteamericanos habían demostrado una capacidad cada vez más inquietante para interceptar y descifrar mensajes. Rumores sobre espías del aire y estaciones enemigas secretas circulaban entre los operadores desde hacía semanas. Él mismo había escuchado que los estadounidenses poseían un nuevo tipo de radar y podían triangular posiciones a partir de las emisiones más débiles. A las 6:15, cuando Yamamoto se preparaba para abordar el avión con su inseparable bastón y su uniforme impecable, Satoru recibió una notificación rutinaria. Confirmar. Frecuencia de vuelo operativo al despegue. Aquello no tenía sentido. La orden superior era de no emitir. Sin embargo, la solicitud venía firmada con el sello de la División de Escolta Aérea, lo que significaba que debía obedecer. En circunstancias normales, no habría dudado, pero algo en su instinto,
Una mezcla de fatiga, experiencia y un presentimiento que no sabía explicar, lo detuvo. Se quitó los auriculares un momento. El sonido de los motores llenó el aire como una marea. Los soldados corrían, los mecánicos daban las últimas revisiones. Vio el rostro del almirante Yamamoto al pasar, sereno, casi distante, ajeno al peligro. En ese instante, Satoru sintió una punzada de respeto y temor. Si el almirante caía, la guerra cambiaría su curso. Si la misión fracasaba, la responsabilidad podría recaer sobre cualquiera, incluso sobre él. Le temblaron las manos. Recordó las palabras de su superior inmediato. El teniente Sakamoto. Un operador no piensa, solo obedece. Pero, ¿y si obedecer significaba enviar al almirante directo a una emboscada? La idea era absurda y, sin embargo, persistente. Los datos de las rutas aéreas, las frecuencias asignadas, las señales duplicadas, todo encajaba en un patrón invisible, una advertencia que nadie quería ver. Satoru miró el reloj. Faltaban 5 minutos para el despegue. Si no emitía el mensaje de confirmación, la cadena de mando lo consideraría una falta grave, incluso traición. Pero si lo hacía, cada segundo de transmisión podría ser captado por oídos enemigos. Y si los estadounidenses sabían que Yamamoto volaría esa mañana, el sudor le corría por la frente. Recordó a su hermano menor, muerto en Midway, incinerado dentro de su caza. Recordó la carta de su madre, escrita con caligrafía temblorosa. «Hijo, que tus actos sirvan para proteger la vida de los demás». En aquel instante, esa frase resonó con una claridad dolorosa. Obedecer podía significar destruir. A las 6:10. El oficial de enlace entró en la sala y le exigió el envío inmediato del mensaje de confirmación. Satoru asintió, colocó los auriculares y miró la consola. Su dedo se posó sobre el interruptor de transmisión. Bastaba un gesto, una fracción de segundo. En lugar de eso, bajó la mano, fingió una interferencia, movió una perilla, anotó un código falso en el registro. Transmisión completada. El oficial, apurado, no revisó. Salió de la cabina y corrió hacia la pista. Los motores de los Betty rugieron. Satoru se quedó solo, escuchando el zumbido que se desvanecía en el horizonte. Había desobedecido una orden directa, pero en su interior, una certeza comenzó a formarse, lenta y aterradora. Había salvado algo, aunque aún no sabía qué. Mientras los aviones se perdían en la distancia, encendió de nuevo su receptor y comenzó a monitorear las frecuencias enemigas. A los pocos minutos, captó un murmullo débil en inglés, palabras que apenas entendía, pero suficientes para congelarle la sangre. Target confirmed. Inbound from Bougainville. Entonces comprendió. Si hubiera emitido, esa confirmación habría revelado la ruta exacta del almirante. El silencio que eligió no fue cobardía, sino intuición. Y ese silencio, que en la jerarquía militar equivalía a traición, estaba a punto de cambiar el curso de la guerra. Satoru se quitó los auriculares, cerró los ojos y murmuró una oración breve. Que los dioses me perdonen. Afuera, el cielo del Pacífico seguía azul, indiferente. Nadie en la base sabía todavía que un solo hombre, guiado por una duda y un acto de desobediencia, había iniciado la cadena de eventos que sellarían el destino del más célebre almirante del Japón. Esa mañana, el mensaje que jamás debía emitirse se quedó en el aire, sin voz, pero con un eco que resonaría en la historia para siempre. El amanecer del 18 de abril del año 1943 se alzó con un resplandor pálido sobre Rabaul. El calor tropical ya pesaba sobre los hangares, y el aire olía a aceite de motor y metal recalentado. Dentro de la estación de radio, Satoru Inoue revisaba su tablero con la meticulosidad que lo había convertido en uno de los operadores más confiables de la Armada Imperial japonesa. Las agujas de los indicadores vibraban. El zumbido constante de los generadores llenaba el silencio. Y sobre su mesa descansaban los auriculares negros que para él
eran casi una extensión de su cuerpo. Cada chispa eléctrica, cada ruido en la frecuencia, era un latido de guerra. La rutina de Satoru comenzaba siempre igual. Calibrar las frecuencias asignadas, verificar la integridad de los códigos de encriptación y registrar las transmisiones entrantes del alto mando naval. En teoría, aquel día no debía haber nada fuera de lo normal. El itinerario del almirante Isoroku Yamamoto ya había sido distribuido la noche anterior: salida de Rabaul, visita a Bayale, breve escala en Buin y retorno al mediodía. Los detalles se manejaban con una cautela obsesiva. La orden oficial era tajante. Silencio total de radio, ninguna transmisión durante el vuelo. Satoru firmó el documento que confirmaba haber recibido la directiva. La hoja llevaba el sello rojo del Estado Mayor. Era más que una instrucción. Era un juramento de obediencia. Romperlo equivalía a traición. Aún así, mientras ajustaba los diales y escuchaba el débil murmullo del éter, algo lo inquietaba. La base de escolta aérea, estacionada en Kahili, no había reportado confirmación de reabastecimiento de combustible. Las rutas alternativas de emergencia tampoco estaban activadas. Y, para colmo, el pronóstico meteorológico indicaba un cambio súbito de presión atmosférica, tormentas dispersas sobre la Salomón. Para un operador común, esas eran simples coincidencias. Pero Satoru no era común. Llevaba más de 10 años descifrando patrones invisibles en la radiofrecuencia. Sabía cuando algo no encajaba. La línea de transmisión que debía enlazar a los cazas 0 con el comando terrestre mostraba interferencias intermitentes. En su experiencia, eso solo ocurría cuando otra señal competía por el mismo canal. Podía ser una estación aliada o algún error técnico. Nadie parecía preocuparse, y eso lo desconcertaba aún más. Pasadas las 6:30, mientras los mecánicos terminaban las revisiones finales, Satoru recibió una instrucción adicional: confirmar código de vuelo I-4 a las 6:45. Aquello contradecía el protocolo de silencio absoluto. Revisó 3 veces la hoja para asegurarse de no haber malinterpretado. No había duda. Alguien, en la cadena de mando, exigía una confirmación. Durante unos segundos, el operador se quedó inmóvil, observando el transmisor. Su respiración se mezclaba con el zumbido del transformador. Si obedecía, debía emitir una señal corta, apenas 2 segundos de duración, pero suficiente para que cualquier receptor atento la detectara. Si no lo hacía, estaría desobedeciendo una orden firmada. Se encontraba atrapado entre el honor y la intuición. El reloj marcaba las 6:42. Satoru volvió a mirar el panel. Los indicadores de frecuencia parpadeaban suavemente. Entonces tomó una decisión. Encendió el transmisor. Pero en lugar de enviar el mensaje de confirmación de vuelo, cambió el cifrado. Envió una transmisión codificada de emergencia, una señal ambigua dirigida al alto mando naval en Truk, solicitando verificación de órdenes. Era un mensaje que, en teoría, solo debía usarse en caso de sabotaje o ataque. El mensaje partió en menos de 1 segundo. Luego, el operador apagó el transmisor y fingió que nada había ocurrido. A simple vista, parecía haber cumplido la instrucción. Pero su acción, esa alteración mínima, casi invisible, viajaría miles de kilómetros y cruzaría el océano hasta caer en oídos que jamás debía alcanzar. A más de 3.000 kilómetros al este, en la base aliada de Pearl Harbor, los hombres del Fleet Radio Unit Pacific, conocido como FRUPAC, trabajaban sin descanso. Desde hacía meses, aquellos criptógrafos norteamericanos interceptaban transmisiones japonesas codificadas bajo el sistema JN-25, un cifrado que los aliados habían aprendido a romper con precisión quirúrgica. Entre los oficiales presentes esa mañana estaba el teniente John Layton, uno de los mejores analistas de la Marina de los Estados Unidos. A las 7:10, un operador de FRUPAC captó una emisión débil procedente del cuadrante sur de Rabaul. La señal estaba fragmentada, pero su estructura coincidía con las transmisiones imperiales.
Los analistas comenzaron a reconstruir los bloques del mensaje. Entre los caracteres emergió una palabra: Kikyo. Layton frunció el ceño. Ese era el nombre clave asignado al itinerario del almirante Yamamoto. Lo que para Satoru había sido un acto de prudencia, para los aliados se convirtió en la confirmación final que necesitaban. La señal, aunque alterada, revelaba la existencia de un vuelo de inspección en curso. En cuestión de horas, la información sería transmitida al almirante Chester Nimitz y de allí al almirante William Halsey, quien ordenaría la Operación Venganza, la emboscada aérea destinada a derribar al arquitecto de Pearl Harbor. Mientras tanto, en Rabaul, Satoru seguía en su puesto, ajeno al torbellino que había desatado. El día avanzaba lentamente, marcado por la rutina mecánica de los teletipos. Nadie mencionó irregularidades. Nadie sospechó nada. Sin embargo, en el fondo, algo en su pecho ardía. Sentía que había cruzado una línea invisible. Había elegido actuar, cuando su deber era callar. Había confiado en su juicio, no en el del Estado Mayor. Cerca del mediodía, el clima comenzó a deteriorarse. Las nubes se amontonaron sobre la bahía y los truenos retumbaron a lo lejos. Los informes meteorológicos confirmaban fuertes vientos hacia el noreste, justo en la ruta de regreso de Yamamoto. Satoru observó el mapa con inquietud. No tenía noticias de la escolta aérea, y los canales de comunicación permanecían mudos. Cada minuto que pasaba, su ansiedad crecía. Intentó justificarse. Solo envié una verificación, nada más. Pero su mente no lo dejaba en paz. En su corazón, la duda se transformaba en temor. ¿Y si su mensaje había sido interceptado? ¿Y si los norteamericanos sabían ahora más de lo que debían? La lógica militar dictaba que eso era imposible. El código imperial era considerado inviolable, pero Satoru, que había visto cómo el enemigo avanzaba con precisión quirúrgica en cada ofensiva reciente, ya no estaba tan seguro. A las 13:40, un mensajero irrumpió en la estación con un telegrama urgente. El rostro del joven soldado estaba pálido. «Comunicación de Truk», dijo. Satoru lo tomó con manos temblorosas. El texto era breve. Confirmar transmisión no autorizada. Posible duplicado recibido en frecuencia extranjera. En ese instante, comprendió la magnitud de su error. Aquella señal, su señal, había sido detectada fuera de las bandas japonesas. El silencio ordenado por el Estado Mayor se había roto, y por su mano, se levantó, sintiendo que el aire le faltaba. Afuera, los truenos rugían sobre el horizonte. En la distancia, un avión despegaba rumbo al este. No podía saberlo. Pero en ese mismo momento, 18 cazas, P-30 y 8 Lightning de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ya estaban en vuelo, guiados por la información que él, sin quererlo, había permitido filtrar. Satoru miró el receptor, enmudecido. La aguja vibraba débilmente sobre el dial, y por primera vez desde que había jurado servir al emperador, comprendió que la lealtad podía ser una espada de doble filo. Cuando se blande sin sabiduría, también puede destruir lo que pretende proteger. Esa tarde, mientras el cielo del Pacífico rugía con tormenta y fuego, el operador que había decidido desobedecer aguardaba en silencio, ignorando que su pequeño acto de duda había cambiado el curso de la guerra. En el amanecer del 18 de abril del año 1943, a más de 6.000 kilómetros de Rabaul, en un edificio anodino cerca de Pearl Harbor, un grupo de criptógrafos estadounidenses se encontraba frente a una pared de tableros cubiertos de papeles, cables y tiras de mensajes cifrados. Allí, en una sala sin ventanas, el Fleet Radio Unit Pacific, conocido como FRUPAC, trabajaba incansablemente descifrando los secretos de la Armada Imperial japonesa. Entre los criptoanalistas había oficiales de la Marina, expertos en matemáticas y un pequeño grupo de intérpretes Nisei, estadounidenses de ascendencia japonesa, cuyo conocimiento del idioma y los códigos
resultaba indispensable para romper los cifrados J25. A las 4:22 de la madrugada, el teletipo escupió una nueva transmisión interceptada por las estaciones de escucha avanzadas en las Islas Salomón. El mensaje llevaba la clave NTF 131755. Era largo, fragmentado y transmitido en una frecuencia inusual, lo que indicaba que provenía de un canal de emergencia. El operador norteamericano a cargo, el sargento James Branson, notó algo peculiar en el encabezado. Contenía la palabra Kikyo, un código que ya había aparecido en mensajes vinculados a desplazamientos del almirante Isoroku Yamamoto. El mensaje, cifrado en el sistema JN25D, contenía miles de combinaciones de números que correspondían a palabras en un libro de códigos japonés. Los intérpretes comenzaron a trabajar de inmediato. Masaru Sakamoto, uno de los Nisei más jóvenes del grupo, apenas tenía 24 años, pero su oído y paciencia eran legendarios. Mientras los demás traducían los segmentos decodificados, él murmuraba las posibles equivalencias. Palabra por palabra, línea por línea, el contenido comenzó a tomar forma. Hacia las 6:10 de la mañana, los analistas de Frupak lograron reconstruir el mensaje completo. Su contenido era devastadoramente claro. El almirante Yamamoto inspeccionará las posiciones en Bougainville y Bayale el 18 de abril. Salida de Rabaul a las 6 horas, llegada a Bayale a las 8. Escolta: 6 cazas tipo Zero. Aeronaves de transporte: 2 bombarderos tipo Betty. El corazón de Branson se aceleró. Era la primera vez que tenían con certeza absoluta la ruta exacta, el horario y la composición del vuelo del comandante en jefe de la flota japonesa. El mensaje fue codificado de nuevo en clave aliada y transmitido directamente al cuartel del almirante Chester Nimitz. En menos de una hora, la información llegó a las manos del almirante William Halsey, quien entendió de inmediato el valor de aquella oportunidad: eliminar al cerebro estratégico detrás de Pearl Harbor. Se autorizó la operación que más tarde sería conocida como Operation Vengeance. Mientras tanto, en Rabaul, Satoru Inoue permanecía en su estación, ignorante de que su señal defectuosa había abierto aquella grieta fatal. La orden que había enviado horas antes, tardía, alterada, y con un código de emergencia irregular, había obligado a su unidad de escolta a reajustar las frecuencias de comunicación. Cada cambio en la banda creaba una breve ventana de vulnerabilidad. Un instante en el que las transmisiones quedaban expuestas a ser interceptadas por las estaciones aliadas. En ese diminuto espacio de tiempo, los norteamericanos habían captado la pista clave. A las 7 de la mañana, el calor dentro de la estación japonesa era sofocante. El aire olía a ozono y metal. Los transmisores emitían un zumbido constante, una vibración que Satoru sentía en los huesos. Sus dedos se movían sobre el teclado del transmisor, revisando los registros, reenviando datos meteorológicos y señales internas. Afuera, la jungla rugía con insectos y el canto distante de aves tropicales. Dentro, el único sonido era el repiqueteo de las teclas y el jadeo nervioso del operador. Había algo profundamente inquietante en el silencio que provenía de las unidades de escolta. Normalmente, los cazas informaban cada 30 minutos su posición o estado de combustible mediante señales codificadas. Esa mañana, nada. Ni una sola confirmación. Inoue ajustó el dial buscando la frecuencia de reserva. Un leve crujido respondió, seguido por una ráfaga de estática. Luego una voz distorsionada casi imperceptible. Reubicando frecuencia. Interferencia en canal primario. El operador sintió un escalofrío. Aquella interferencia podía deberse al clima, o quizá a la presencia de estaciones enemigas triangulando la señal. Recordó las advertencias sobre los radares estadounidenses de alta sensibilidad y los nuevos métodos de triangulación por pulso. Si el enemigo escuchaba, cada transmisión, cada segundo de habla, era un riesgo. Mientras tanto, en una cabaña improvisada en las Islas Salomón,
Los interceptores aliados ajustaban sus antenas direccionales. El operador norteamericano Walter Green, cubierto de sudor y rodeado de humedad y mosquitos, seguía el rastro de las transmisiones japonesas. A través de un pequeño altavoz, el zumbido del canal japonés se mezclaba con la estática del trópico. Entonces lo escuchó. Una señal débil, irregular, idéntica a la registrada en Pearl Harbor. Ordenó grabarla y retransmitirla. Sin saberlo, había captado la confirmación final del cambio de frecuencia de la escolta japonesa, el último eslabón que permitiría ubicar el vuelo del almirante. De vuelta en Rabaul, el sudor empapaba la camisa de Satoru. La tensión era insoportable. Cada palabra que transmitía le parecía un acto de desafío. La guerra, que en un principio había creído justa y necesaria, empezaba a mostrarle su rostro más absurdo. Recordó los discursos, patrióticos, las marchas, las ceremonias en honor al emperador. Todo eso se sentía lejano, vacío. Allí, en medio de cables, máquinas y códigos, la guerra se había reducido a impulsos eléctricos y decisiones instantáneas. Su conciencia lo atormentaba. ¿Era correcto seguir obedeciendo sin pensar? ¿O su deber moral estaba en prevenir una catástrofe? Lo que no sabía era que ya no había marcha atrás. La señal alterada que había enviado, esa pequeña anomalía en el océano de frecuencias, se había convertido en el hilo que los aliados necesitaban para completar su rompecabezas. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. A las 8:15, el mensaje interceptado había sido completamente verificado. Los criptógrafos de Frupac confirmaron que el vuelo del almirante estaba en curso. En la base de Guadalcanal, los pilotos de la 39 Escuadrilla de Caza ya recibían órdenes. Despegar de inmediato, rumbo norte, para interceptar 2 bombarderos tipo Betty, con escolta de 6-0. En cuestión de minutos, la historia se movía como un engranaje imparable. En un extremo del Pacífico, un operador japonés seguía dudando de su decisión. En el otro, 18 aviones estadounidenses P-38 Lightning afinaban motores, calculando trayectorias para un ataque que pasaría a la historia. Satoru, sin saberlo, había tejido el hilo invisible que unía ambos mundos. Su transmisión, nacida de la duda y la desobediencia, se había transformado en una pista cruzada. Una cadena de señales que guiaba a los cazadores hacia su presa. Mientras el reloj marcaba las 9 en punto, la jungla retumbó con los ecos de los aviones que partían hacia el este. Satoru observó el horizonte desde la puerta de su estación. El cielo estaba cubierto de nubes, y un presentimiento oscuro le oprimía el pecho. Volvió a su consola y encendió el receptor, esperando escuchar la voz de los pilotos en retorno. Solo obtuvo silencio. Un silencio denso, absoluto. En su interior, algo se quebró. Por primera vez, comprendió que una sola decisión, una simple pulsación de un botón, podía alterar el destino de imperios. No eran los cañones, ni los barcos, ni los ejércitos los que movían la historia, sino las pequeñas acciones de hombres comunes, ocultos entre el ruido de la guerra. Esa mañana, en algún punto del vasto Pacífico, el almirante Yamamoto volaba directo hacia la emboscada, y en la soledad de su estación, Satoru Inoue, sin saberlo, ya había cambiado el curso del mundo. El sol apenas comenzaba a dibujar una línea dorada sobre el horizonte del Pacífico, cuando, en la pista de Henderson Field, en la isla de Guadalcanal, los motores gemelos de los Lockheed P-38 Lightning rugieron con un estruendo que hizo vibrar el suelo húmedo. Era la mañana del 18 de abril de 1943, y 18 hombres del 339 Escuadrón de Caza se preparaban para una de las misiones más audaces de la guerra, interceptar al estratega más temido del imperio japonés, el almirante Isoroku Yamamoto. El aire olía a combustible de aviación y a tensión.
Los mecánicos ajustaban las últimas abrazaderas de los tanques externos, diseñados para permitir un vuelo de más de 1000 kilómetros sobre el océano abierto, mientras los pilotos, silenciosos, repasaban mentalmente los cálculos de tiempo, distancia y altitud. Ninguno podía cometer un error. El mayor John W. Mitchell, al mando de la operación, observó el cielo grisáceo mientras sostenía en su mano el mapa plegado y marcado con lápiz rojo. Sabía que cada minuto contaba. La misión había sido aprobada con la mayor de las reservas. Volar bajo, en completo silencio de radio, sin escolta de apoyo, guiándose solo por el cronómetro y la brújula. La información había llegado desde la Fleet Radio Unit Pacific, un pequeño grupo de criptógrafos y traductores que tras semanas de descifrado del código japonés JN25, habían logrado algo extraordinario: interceptar el itinerario exacto del vuelo del almirante Yamamoto. Según el mensaje NTF 13-1755, el líder japonés inspeccionaría las bases en Bougainville y Rabaul. Aquella vulnerabilidad, una ruta precisa, una hora exacta, era el tipo de oportunidad que el alto mando estadounidense no podía dejar pasar. Mientras tanto, en una estación de radio camuflada entre los manglares de Bougainville, el operador japonés, teniente Satoshi Morimoto, observaba las agujas del cronómetro girar lentamente. Desde hacía 3 días, su mente era un torbellino de dudas. Su decisión de alterar una señal, de emitir un mensaje con segundos de retraso, había introducido una distorsión mínima en la cadena de comunicaciones de la escolta aérea, lo suficiente para obligar a los oficiales a cambiar frecuencias, lo suficiente para que la señal cifrada fuera interceptada por el enemigo. Ahora, sentado frente a su panel de diales, escuchaba el crepitar eléctrico del éter, sin saber que en ese mismo instante, a cientos de kilómetros al sudeste, los Lightning se alzaban gracias a su error. El Lightning era un aparato distinto a cualquier otro en la guerra. Sus líneas afiladas, su doble fuselaje y sus motores Allison lo convertían en una mezcla letal de potencia y elegancia. El sonido metálico de sus hélices cortaba el aire como una sinfonía de acero. Cada piloto llevaba en su cabina una pequeña fotografía, algunos de esposas, otros de padres o de sus aviones anteriores derribados, y un sobre sellado con las órdenes que solo podrían abrir si se perdían. Volarían a ras del mar, a menos de 20 metros de altura, para evitar el radar enemigo. 6 Lightning servirían como escolta, mientras 12 permanecerían en reserva, manteniendo la Sandodor por tercera, formación en un silencio casi religioso. A las 7:15, la escuadrilla despegó. El aire se llenó de un zumbido agudo, prolongado, que se desvaneció rápidamente en la distancia. A bordo, el capitán Thomas Lanfier comprobó la brújula magnética. El capitán Rex Barber ajustó el compás giroscópico. En sus mentes, el rostro de Yamamoto no era el de un simple enemigo. Era el arquitecto del ataque a Pearl Harbor, el hombre que había humillado a la flota estadounidense el 7 de diciembre de 1941. Para ellos, aquella misión no era solo un acto militar, era justicia. En el aire, el silencio era casi absoluto. Cada piloto vigilaba los indicadores de temperatura del motor, sabiendo que cualquier fallo los condenaría. Durante más de 2 horas volaron sin intercambiar una sola palabra, sincronizando relojes y coordenadas según los cálculos del mayor Mitchell. La tensión crecía con cada kilómetro. La única certeza era que Yamamoto estaría en el aire a las 9:35. Mientras tanto, el teniente Morimoto, en su estación de radio, ajustó las válvulas del transmisor. Había recibido un reporte parcial. Vuelo del almirante confirmado. Condiciones óptimas. El mensaje había sido transmitido minutos antes por la base de Rabaul. Sin embargo, algo en la señal lo perturbó. Una frecuencia irregular. Un eco que no pertenecía a su canal habitual. Intentó corregirla, pero al hacerlo, abrió una pequeña brecha en el cifrado. Esa brecha, imperceptible para él, fue el resquicio por el que los operadores aliados de la FRUPAC confirmaron el punto de partida exacto del vuelo. Sin saberlo,
Morimoto acababa de sellar el destino de su propio comandante. A las 9:25, los radares aliados detectaron los ecos débiles de una formación japonesa aproximándose desde el noroeste. Eran 2 bombarderos Mitsubishi G4M Betty y 6 cazas A6M0. A bordo del primero, el almirante Yamamoto, impecable en su uniforme blanco, repasaba el informe de la inspección. A su lado, el contraalmirante Ugaki observaba el reloj. En la base, todos habían celebrado la puntualidad del líder. El almirante siempre cumple sus horarios, había dicho un oficial. Aquella fidelidad al tiempo sería su perdición. A las 9:34, los Lightnings ascendieron. El mayor Mitchell levantó su mano derecha y en ese gesto silencioso se condensó toda la tensión del mundo. Los motores rugieron a máxima potencia. Las hélices mordieron el aire con furia. En cuestión de segundos, la escuadrilla alcanzó los 3.000 metros de altitud. Barber y Lanphier se adelantaron. En el horizonte, las siluetas de los Betty aparecieron, brillando bajo el sol. El enfrentamiento duró menos de 1 minuto. Los Lightnings se lanzaron en picada desde el sol, invisibles hasta el último instante. Lanphier disparó primero. Sus ametralladoras calibre 12.7 trazaron una línea de fuego que impactó el fuselaje del primer bombardero. Barber siguió la maniobra, y las balas perforaron el ala izquierda. El Betty del almirante se inclinó, empezó a perder altura, y en un destello naranja se partió en 2 sobre la jungla de Bougainville. El reloj marcaba las 9:45, cuando el fuego se apagó. Yamamoto había muerto. En su estación, el teniente Morimoto observó cómo una señal de interferencia colapsaba su receptor. Giró la perilla principal y solo escuchó un zumbido vacío. Supo, en ese instante, que algo había ocurrido. No había disparado un arma, no había estado en el aire, pero su acto, una simple transmisión, había alterado el curso de la historia. Horas después, mientras los Lightnings regresaban a Henderson Field, uno de los pilotos, escribió en su cuaderno: ningún sonido, ningún grito, solo silencio y humo. Era el eco de una misión cumplida, pero también el eco de una tragedia invisible, la de un operador japonés que, creyendo proteger, había expuesto. En los archivos del Air Force Historical Research Agency, aquella operación quedó registrada como venganza cumplida. Pero en algún lugar, entre los documentos amarillentos del Naval History and Heritage Command, una anotación marginal recuerda otra historia, la del hombre que desobedeció una orden y, sin saberlo, cambió el destino de 2 flotas, 2 naciones y una guerra entera. Era la mañana del 18 de abril de 1943. El cielo sobre Rabaul, en Nueva Bretaña, amanecía con una claridad extraña, como si presintiera el peso de lo que estaba por ocurrir. En la pista principal, 2 bombarderos Mitsubishi G4M Betty aguardaban bajo la vigilancia de mecánicos y oficiales de la Armada Imperial japonesa. A bordo del primero, vestido con su impecable uniforme blanco, se encontraba el almirante Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la flota combinada. Había insistido en cumplir su programa de inspección pese a las advertencias del mal tiempo y la fatiga de sus pilotos. Su destino era la base de Bayale, en la isla de Bougainville, un vuelo de aproximadamente 435 millas. Para Yamamoto, era una rutina más de liderazgo. Para sus enemigos, sería su último viaje. A las 6:20 de la mañana, los motores de los Betty rugieron al unísono. Los 6 cazas A6M0 de escolta se alinearon detrás, formando una perfecta V ascendente. La orden era clara: mantener curso al este y aterrizar en Bougainville a las 9:35. Yamamoto, según testimonios posteriores, se mostró sereno, incluso conversando brevemente con su copiloto, el teniente Hayashi, sobre la necesidad de mantener la moral alta entre los hombres. Nadie en esa cabina podía imaginar que, a cientos de millas al sureste, un grupo de cazas estadounidenses ya había calculado cada minuto de su trayecto.
Mientras tanto, el teniente Satoshi Morimoto, en su estación de radio camuflada en Bougainville, ajustaba las válvulas de su transmisor. Había recibido la confirmación tardía de la salida del vuelo desde Rabaul. El mensaje debía haber llegado 15 minutos antes, pero una anomalía en la frecuencia producto de su propia alteración del canal retrasó la transmisión. La consecuencia era invisible pero mortal. La escolta aérea no recibiría la actualización meteorológica ni las coordenadas revisadas de viento lateral. Esa descoordinación mínima bastaría para abrir una ventana fatal en la formación japonesa. A más de 600 kilómetros al sudeste, sobre el océano, los P-38 Lightning del 339 Escuadrón de Caza se aproximaban a la zona de emboscada. El mayor John W. Mitchell lideraba el grupo, volando a apenas 15 metros sobre las olas. La ruta había sido planificada con precisión milimétrica. Si el cálculo fallaba por más de 5 minutos, Yamamoto ya habría aterrizado. Los pilotos sabían que, de fracasar, no habría segunda oportunidad. Volaban sin comunicación, sin apoyo, confiando únicamente en el cronómetro y el instinto. El sudor se acumulaba bajo los cascos, y el rugido constante de los motores era su única compañía. A las 9:34, Mitchell levantó la vista y divisó una formación a gran altitud. Eran puntos brillantes contra el sol, moviéndose lentamente de norte a sur. Usó su reloj. Exacto. El enemigo estaba justo donde debía estar. Sin perder tiempo, giró su avión y ordenó por señas el ascenso. Los Lightnings emergieron de su vuelo rasante como depredadores que salen del agua. En segundos, la sorpresa se convirtió en caos. Los dos Betty avanzaban confiados, escoltados por 6-0. El capitán Thomas Lanphier y el Contremos Compiantro, Seyo Compientro, teniente Rex Barber, en cabeza de la formación aliada, eligieron objetivos separados. Lanphier subió para distraer a los 0 que venían en picada, mientras Barber se lanzó directamente sobre el primer bombardero. Las ametralladoras calibre 12.7 rugieron, dejando estelas incandescentes en el aire. Las balas impactaron el fuselaje del Betty de Yamamoto, arrancando fragmentos de metal y humo. El copiloto japonés gritó «instrucciones», pero era demasiado tarde. Desde la escolta, el piloto japonés, Kenji Yanagiya, quien años más tarde contaría su testimonio en el Congreso de Veteranos del Pacífico de 1985. Recordaría haber visto cómo los motores del avión del almirante se incendiaban casi al instante. Giró lentamente hacia la izquierda. Escribiría como si aún intentara mantener la formación. Luego descendió, sin explosión, solo fuego y silencio. Yanagiya y los demás 0 intentaron defender, pero los Lightnings se movían con una precisión imposible. Su superior velocidad y altitud controlada les permitieron atacar y desaparecer antes de que los cazas japoneses pudieran reaccionar. El segundo Betty fue alcanzado también, pero logró planear hacia la selva. El primero, el de Yamamoto, desapareció entre los árboles. Testigos desde tierra describieron el sonido como un trueno breve, seguido de una columna de humo negro elevándose sobre la jungla. Cuando el equipo de rescate japonés llegó horas después, encontró el fuselaje partido en 2, aún humeante. El cuerpo del almirante permanecía en su asiento, con una mano apoyada en la empuñadura de su espada ceremonial. A su alrededor, las hojas ardían lentamente. En la estación de radio, el teniente Morimoto escuchó el ruido blanco del éter. La frecuencia que debía transmitir la llegada segura del almirante estaba muda. Reajustó los diales, cambió el canal, intentó llamar a la base de Rabaul. Ninguna respuesta. Los segundos se volvieron minutos, y el silencio se convirtió en una sombra que lo envolvía todo. Sabía que algo había salido terriblemente mal. En su mente, las palabras del oficial de señales resonaban con fuerza. No emitas nada fuera de protocolo, pero lo había hecho. Una mínima alteración, un código transmitido con desfase, un eco en la banda errónea. En la guerra, ese tipo de detalles decidían la vida
o la muerte de miles. Mientras los Lightnings emprendían el regreso hacia Henderson Field, el mayor Mitchell verificó el conteo. 2 bombarderos enemigos destruidos, un caza perdido, todos los demás ilesos. No hubo celebraciones. En el aire, cada hombre entendía el peso de lo ocurrido. Habían ejecutado una emboscada perfecta. Pero sabían que detrás de aquel éxito se escondía un dilema moral. Habían matado a un comandante que, por tradición, nunca debía ser atacado en vuelo de inspección. Sin embargo, la guerra ya no obedecía códigos caballerescos. Obedecía resultados. El informe posterior del Air Force Historical Research Agency registró los hechos con precisión técnica. Intercepción ejecutada según plan. Objetivo primario neutralizado a las 9:45, hora local. El documento japonés equivalente, encontrado después de la guerra en el Japanese 4th Air Group War Diary, era mucho más humano. El sol se ocultó prematuramente sobre Bougainville. Hemos perdido a nuestro comandante. Kenji Yanagiya, el último piloto japonés sobreviviente de aquella escolta, declararía en 1983. Aquel día comprendí que la guerra no era honor, sino cálculo. Morimos por órdenes, pero también por errores. Sus palabras resonaron profundamente cuando, años después, investigadores del National WW2 Museum confirmaron que la descoordinación en la transmisión de radio había sido un factor indirecto en el fracaso de la misión. Esa descoordinación provenía de una fuente mínima, casi invisible, un operador japonés que había desobedecido parcialmente una orden. No había sido un traidor, sino un hombre que creyó actuar con prudencia, pero su decisión, un desfase de apenas segundos, permitió que los interceptores estadounidenses conocieran la hora exacta de despegue, y con ello, el punto exacto donde atacar. Así terminó la historia del vuelo más famoso del Pacífico. La emboscada sobre Bougainville no solo marcó el final de Yamamoto, sino también el inicio de una nueva fase en la guerra aérea, una donde la información, la velocidad y las ondas invisibles de la radio eran más poderosas que cualquier flota o cañón. En la jungla, entre el humo y las hojas carbonizadas, el cuerpo del almirante reposaba con su espada aún sujeta. A kilómetros de distancia, un operador japonés observaba la estática en su transmisor, entendiendo al fin que su silencio había sido tan letal como cualquier bala. El 18 de abril de 1943 terminó con un silencio pesado sobre el Pacífico. Cuando la noticia del derribo del avión del almirante Isoroku Yamamoto llegó a Rabaul, el caos se desató. Oficiales corrieron por los pasillos del cuartel. Los operadores revisaron frecuencias una y otra vez. Sin aceptar lo evidente, el cerebro de la flota combinada había desaparecido. En cuestión de horas, la moral japonesa se desplomó. La muerte de Yamamoto no solo fue una pérdida táctica, sino un golpe espiritual. Era el hombre que había prometido proteger al imperio con estrategia y honor. Ahora, yacía entre los restos calcinados de un Betty en la jungla de Bougainville. Para los estadounidenses, la noticia cruzó los canales con un júbilo contenido. Los oficiales del Air Force Historical Research Agency y del Fleet Radio Unit Pacific comprendieron que el riesgo había valido la pena. Eliminar al arquitecto de Pearl Harbor era más que una victoria. Era una afirmación de que la inteligencia podía ser tan decisiva como las X-Zero, bombas. El mensaje se filtró discretamente a Washington, donde el presidente Roosevelt fue informado con una sola frase: Yamamoto ya no está. En su estación de radio, el teniente Satoshi Morimoto temblaba frente al transmisor apagado. Tardó días en saber la magnitud de su error. Su señal alterada había desencadenado la secuencia completa: una interceptación, una emboscada, una muerte que cambiaría el equilibrio del Pacífico. Comprendió entonces la nueva aritmética de la guerra, una matemática del triunfo donde los números no eran tanques ni soldados, sino segundos, frecuencias y códigos. Entre la selva y el aire, la guerra moderna había mostrado su rostro.
una red invisible donde cada impulso eléctrico podía decidir el destino de imperios. Cuando la guerra terminó en 1945, los interrogatorios comenzaron. Oficiales japoneses, exhaustos y derrotados, se sentaron frente a los traductores aliados en salas iluminadas por lámparas de tungsteno. Entre las pilas de documentos capturados, los analistas del Air University y del Naval History and Heritage Command revisaron cada registro, los mensajes cifrados, JN-25, las órdenes de vuelo, los reportes del tercer grupo aéreo japonés. Allí, en una nota marginal, surgía la mención a un operador de radio, cuyo nombre se había perdido en la niebla de la guerra. Su transmisión, marcada con un desfase mínimo, coincidía con la vulnerabilidad que permitió interceptar al almirante Yamamoto. Nadie lo acusó formalmente. Quizá regresó a Japón, o quizá permaneció prisionero en alguna base aliada del Pacífico. Algunos informes lo describen como un hombre joven, disciplinado, devoto del deber. Otros sugieren que nunca volvió a hablar. Lo cierto es que su decisión, emitir o alterar una señal, quedó registrada en los archivos como un acto técnico, sin emoción. Sin embargo, detrás de ese gesto estaba el principio de una nueva comprensión, que en la era moderna, el poder ya no residía solo en la pólvora, sino en la información. Esa verdad definió la posguerra. La emboscada de Bougainville había demostrado que un solo error de frecuencia podía desarmar a una nación. La psicología de la derrota japonesa nació, en parte, de esa conciencia, la certeza de que la guerra se había perdido antes de que las flotas se hundieran, cuando los mensajes dejaron de ser seguros. El operador invisible se convirtió en símbolo de la fragilidad humana ante la máquina. En su silencio estaba la lección más duradera. Incluso el impulso más pequeño puede alterar el destino de imperios enteros. Han pasado décadas desde aquel 18 de abril de 1943. En algún rincón del Japón moderno, un hombre anciano, o quizás su hijo, observa un viejo receptor de radio conservado como reliquia familiar. El metal ennegrecido por el tiempo parece aún contener el eco de aquella transmisión. Lo que en su día fue un acto rutinario, un simple reporte de vuelo, hoy se revela como una pieza diminuta dentro de la vasta maquinaria que decidió el curso de la guerra en el Pacífico. El operador, o sus descendientes, comprenden finalmente que su decisión formó parte del relato más amplio de la victoria aliada, porque la guerra, entienden ahora, no se ganó solo con bombas ni con acorazados. Se ganó con bits invisibles, con silencios premeditados, con decisiones que no dejaron huella en los campos de batalla, pero sí en los mapas estratégicos. Mientras los soldados combatían en islas cubiertas de selva y los pilotos surcaban el cielo con sus P-38 Lightning, otros hombres, invisibles, tejían el destino a través de frecuencias y códigos. La fuerza no fue únicamente el hierro, fue la señal, la clave, el mensaje. El operador japonés se convierte así, sin buscarlo, en testigo de la transformación. Comprende que el enemigo al que temía era también una civilización capaz de coordinar lo impensable, de convertir la información en poder y el silencio en victoria. En su vejez, esa comprensión no trae culpa sino asombro. Fue parte de algo inmenso, de una lección que cambió al mundo, y al final, mientras el recuerdo del almirante Yamamoto se disuelve entre las ondas del tiempo, solo queda una frase que resuena con verdad eterna. Lo que un hombre cayó en clave, otros lo descifraron en la jungla del Pacífico. Y descansó el almirante, sin sospechar que la radio ya le había entregado. A continuación, tienes dos historias destacadas más justo en tu pantalla. Si esta te ha llegado, no querrás perderte las otras. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.